En una habitación silenciosa, iluminada por pantallas azules, miles de millones de dólares cambian de dueño cada segundo. No hay billetes, no hay monedas, no hay maletines ni bóvedas que se abran con chirridos metálicos. Solo pulsos eléctricos viajando a la velocidad de la luz. Y sin embargo, este dinero intangible compra gobiernos, financia guerras, derrumba economías y levanta imperios tecnológicos. Nunca el dinero fue tan invisible. Durante siglos la humanidad confió en el peso del metal, en el sonido seco de una moneda al caer sobre una mesa, en la textura áspera del papel. El dinero era algo que se podía sostener, contar con los dedos, esconder bajo el colchón. Hoy más del 90% del dinero que circula en el mundo no existe físicamente. Vive en bases de datos, en servidores subterráneos refrigerados, en centros financieros blindados contra fallos eléctricos y ataques digitales. Lo que llamamos dinero es ahora, en su mayor parte, información. Esta transformación ocurrió en silencio. No hubo desfiles celebrando el nacimiento del dinero electrónico. No hubo discursos anunciando el fin del efectivo. Simplemente sucedió, primero como una comodidad, luego como una necesidad, y finalmente como una infraestructura crítica de la civilización moderna. Un desliz de dedo en una pantalla reemplazó al intercambio humano. Un código de seguridad sustituyó a la firma manuscrita. Y una red global invisible comenzó a decidir quién puede pagar, quién puede ahorrar y quién queda fuera del sistema. Pero detrás de esta aparente simplicidad se esconde una paradoja inquietante. El dinero electrónico promete libertad, pagos instantáneos, acceso global, inclusión financiera. Al mismo tiempo concentra poder, amplifica el control institucional y vuelve a las sociedades dependientes de sistemas que pocos entienden y menos aún gobiernan. Cada transacción deja una huella. Cada cuenta digital es una ventana abierta. Cada error sistémico puede propagarse como una reacción en cadena, atravesando fronteras en segundos. En 1971, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro, el dinero dejó de estar anclado a un objeto físico escaso. Desde entonces, el valor comenzó a flotar, sostenido únicamente por confianza. Confianza en gobiernos, en bancos centrales, en instituciones financieras. El dinero electrónico llevó esa lógica al extremo. Ya no se trata solo de confiar en un Estado. Ahora se confía en algoritmos, en infraestructuras privadas, en sistemas automatizados que ejecutan millones de operaciones sin intervención humana. En las últimas 2 décadas, el ritmo se aceleró. Tarjetas sin contacto, billeteras digitales, pagos con códigos QR, transferencias instantáneas entre continentes. Las fintech prometieron democratizar las finanzas. Los bancos centrales comenzaron a diseñar sus propias monedas digitales. Las grandes tecnológicas entraron al negocio del dinero. Y mientras tanto, el efectivo empezó a desaparecer lentamente de la vida cotidiana. En algunos países ya es una rareza, en otros una reliquia. Lo que pocos se detienen a pensar es que este cambio no es solo tecnológico, es político, es social, es estructural. Cuando el dinero se vuelve electrónico, quien controla la infraestructura controla el flujo económico. Puede acelerar o frenar pagos, puede congelar cuentas, puede vigilar comportamientos financieros en tiempo real, puede reescribir las reglas del acceso al sistema. El dinero deja de ser únicamente un medio de intercambio y se convierte en una herramienta de gobernanza. En las ciudades financieras del mundo, Nueva York, Londres, Shanghái, Frankfurt, enormes edificios albergan servidores que nunca duermen. Sistemas de compensación interbancaria procesan transacciones que superan el Producto Interno Bruto de países enteros en cuestión de horas. Bancos centrales ajustan tasas con pulsos digitales, que mueven mercados globales. Y en paralelo, millones de personas confían sus ahorros a números que solo existen como registros electrónicos. Esta es la nueva anatomía del poder económico. No se ve,
no se toca. Pero moldea decisiones políticas, condiciona políticas públicas y define el destino de naciones enteras. Cuando ocurre una crisis, no se forman filas frente a los bancos como en el pasado. Ahora las corridas bancarias suceden en aplicaciones móviles. Bastan segundos para retirar miles de millones. Bastan minutos para desestabilizar una institución. Y así el dinero electrónico se presenta como una promesa de eficiencia y modernidad, mientras esconde una fragilidad silenciosa. Un sistema global interconectado donde cada nodo depende del siguiente, donde una falla técnica, un ciberataque o una decisión política mal calculada puede desencadenar efectos que nadie puede detener por completo. Para entender cómo llegamos aquí, es necesario retroceder en el tiempo, volver a los orígenes del dinero moderno, a los momentos en los que el valor comenzó a desprenderse del metal, a los primeros sistemas bancarios electrónicos, a las decisiones estratégicas que transformaron el dinero en una corriente digital que hoy recorre el planeta sin descanso. Porque el dinero electrónico no nació de la noche a la mañana. Fue construido capa por capa, crisis tras crisis, hasta convertirse en el sistema invisible que ahora sostiene y amenaza el equilibrio económico global. Mucho antes de que el dinero viajara como pulsos eléctricos, descansaba en lugares sagrados. En la antigua Mesopotamia, los templos no solo eran centros religiosos, sino también bóvedas primitivas. Allí se almacenaban granos, metales y registros contables, grabados en tablillas de arcilla. El valor no estaba únicamente en el objeto físico, sino en el acuerdo colectivo de que ese objeto representaba riqueza. Desde el inicio, el dinero fue un pacto social antes que un simple instrumento económico. Con el tiempo, ese pacto se refinó. Las monedas metálicas de Grecia y Roma estandarizaron el valor, permitiendo imperios comerciales más complejos. Siglos después, en la Europa medieval, los orfebres comenzaron a guardar el oro de comerciantes a cambio de recibos de papel. Esos recibos empezaron a circular como dinero. Sin saberlo, el mundo estaba dando su primer paso hacia la abstracción financiera. El papel no tenía valor intrínseco, pero representaba algo que sí lo tenía. La confianza volvió a ser el eje central. El nacimiento de los bancos modernos en los siglos XVII y XVIII consolidó este modelo. Instituciones como el Banco de Inglaterra comenzaron a emitir billetes respaldados por reservas de oro. El sistema parecía sólido. Cada unidad monetaria tenía un ancla física, pero esa estabilidad era, en realidad, una ilusión frágil. Guerras, crisis y expansiones imperiales pusieron a prueba el modelo una y otra vez, y cada crisis empujó a los gobiernos a flexibilizar las reglas. El siglo XX marcó el punto de inflexión definitivo. Las dos guerras mundiales destruyeron economías enteras y obligaron a los estados a endeudarse masivamente. En 1944, el acuerdo de Bretton Woods intentó reconstruir el orden financiero global. El dólar estadounidense se convirtió en la moneda de referencia, respaldado por oro, mientras otras monedas se vinculaban al dólar. Durante un tiempo, el sistema funcionó, pero el crecimiento económico, el gasto militar y los déficits comerciales comenzaron a tensar la estructura. En 1971, el presidente Richard Nixon tomó una decisión histórica. Suspendió la convertibilidad del dólar en oro. Fue un momento silencioso pero revolucionario. El dinero dejó de estar respaldado por un activo físico. Desde ese instante, su valor dependía exclusivamente de la confianza en el Estado emisor. El mundo entraba oficialmente en la era del dinero fiduciario. Sin metal, sin ancla. Solo promesas institucionales. Paralelamente, otra revolución avanzaba en las sombras. La digital. En los años 60 y 70, los bancos comenzaron a informatizar sus sistemas contables. Lo que antes se escribía en libros físicos pasó a almacenarse en grandes computadoras centrales. Las transferencias electrónicas sustituyeron lentamente a los cheques.
En 1973 nació SWIFT, una red internacional diseñada para estandarizar mensajes financieros entre bancos. No movía dinero directamente, pero coordinaba el sistema nervioso de las finanzas globales. Esta infraestructura permitió algo sin precedentes. El dinero empezó a moverse más rápido que cualquier mercancía física. Una empresa en Tokio podía pagar a un proveedor en Nueva York en cuestión de horas. Los mercados financieros se globalizaron. El capital comenzó a circular sin fronteras, y los bancos adquirieron una nueva capacidad: crear dinero digital a través del crédito. Cada préstamo se convertía en nuevos números en una cuenta bancaria. La creación monetaria ya no dependía solo de imprimir billetes, sino de apuntes electrónicos. Durante los años 90, con la expansión de Internet, el proceso se aceleró aún más. Aparecieron las primeras plataformas de banca en línea. Los consumidores comenzaron a consultar saldos sin visitar sucursales. El dinero se volvió una interfaz, un dato que podía verse, transferirse y multiplicarse con un clic. Las bolsas se digitalizaron. El trading algorítmico empezó a dominar los mercados. El capital se convirtió en flujo continuo. Pero esta transformación no fue uniforme. En países desarrollados, el acceso a sistemas bancarios electrónicos creció rápidamente. En regiones en desarrollo, la digitalización avanzó de manera desigual. Sin embargo, incluso allí, la telefonía móvil empezó a abrir nuevas rutas financieras. Servicios de pago por celular permitieron a millones de personas operar sin cuentas bancarias tradicionales. El dinero electrónico comenzó a penetrar en los rincones más remotos del planeta. Así, lo que comenzó como un registro en tablillas de arcilla evolucionó hasta convertirse en una red global de servidores interconectados. De templos de piedra, pasamos a centros de datos custodiados por seguridad armada y sistemas de refrigeración industrial. El dinero ya no duerme en cofres. Circula en cables submarinos, satélites y nubes digitales. Pero este nuevo sistema, aunque eficiente, también sembró las semillas de su propia vulnerabilidad. Cuanto más abstracto se volvió el dinero, más dependiente se hizo de infraestructuras técnicas y decisiones políticas, y sería una crisis global la que revelaría, con crudeza, hasta qué punto el dinero electrónico había cambiado las reglas del poder financiero. Una crisis que marcaría el verdadero punto de no retorno. En septiembre de 2008, las pantallas de los mercados financieros comenzaron a parpadear en rojo. En cuestión de días, bancos centenarios colapsaron, fondos de inversión se evaporaron y gobiernos entraron en pánico. No fue una guerra ni un desastre natural. Fue una crisis nacida dentro del propio sistema financiero digitalizado. Y por primera vez, el mundo vio con claridad cómo el dinero electrónico podía convertirse en una fuerza destructiva. Durante los años previos, el crédito había fluido con una facilidad sin precedentes. Hipotecas, préstamos y productos financieros complejos se creaban, empaquetaban y revendían a través de sistemas electrónicos. El riesgo se dispersaba digitalmente, oculto bajo capas de ingeniería financiera. Las computadoras validaban operaciones a velocidades imposibles para la supervisión humana. El dinero parecía infinito. Los balances crecían. Los mercados celebraban. Pero, bajo la superficie, la estructura se estaba debilitando. Cuando el mercado inmobiliario estadounidense comenzó a caer, el efecto dominó fue inmediato. Activos digitales perdieron valor de forma simultánea en todo el mundo. Bancos dejaron de confiar unos en otros. El crédito interbancario se congeló y los gobiernos se vieron obligados a intervenir. Billones de dólares fueron creados electrónicamente por bancos centrales para rescatar instituciones consideradas demasiado grandes para caer. Nunca antes se había inyectado tanto dinero nuevo en tan poco tiempo. Ese momento marcó un quiebre histórico. El dinero electrónico dejó de ser solo una herramienta bancaria y se convirtió
en el principal instrumento de política económica global. Programas de expansión monetaria, conocidos como flexibilización cuantitativa, inundaron los mercados de liquidez digital. Las tasas de interés cayeron a niveles cercanos a cero. El costo del dinero desapareció y una nueva era financiera comenzó. Pero el impacto no fue solo económico, también fue psicológico. Millones de personas comprendieron que sus ahorros dependían de decisiones tomadas por instituciones lejanas, que el dinero que veían en sus pantallas podía cambiar de valor por decreto, que la estabilidad era, en realidad, una construcción frágil. Mientras tanto, otra fuerza emergía desde los márgenes del sistema. En 2009, en plena resaca de la crisis, apareció Bitcoin. Un proyecto descentralizado que prometía dinero digital sin bancos, sin intermediarios y sin control estatal, no fue adoptado de inmediato por las masas, pero introdujo una idea radical: que el dinero electrónico podía existir fuera del sistema financiero tradicional. La tecnología blockchain ofrecía una nueva arquitectura basada en consenso distribuido. Para algunos era una revolución, para otros una amenaza. Aunque las criptomonedas no reemplazaron al dinero estatal, sí presionaron a los gobiernos a reaccionar. Bancos centrales comenzaron a estudiar monedas digitales soberanas. China avanzó con pruebas piloto de su yuan digital. Europa y Estados Unidos iniciaron investigaciones sobre versiones electrónicas de sus monedas. El dinero electrónico entró oficialmente en la agenda geopolítica. Al mismo tiempo, el sector privado aceleró su ofensiva. Empresas tecnológicas lanzaron billeteras digitales. Plataformas de pago comenzaron a manejar volúmenes superiores a los de muchos bancos tradicionales. El dinero dejó de circular únicamente por canales financieros clásicos y empezó a moverse dentro de ecosistemas corporativos. Cada aplicación se convirtió en una mini infraestructura monetaria. Cada usuario en un nodo del sistema. Luego llegó la pandemia. En 2020, el mundo se detuvo físicamente, pero el dinero electrónico se aceleró. Gobiernos distribuyeron ayudas económicas de forma digital. El comercio físico colapsó mientras el comercio electrónico se disparaba. Los pagos sin contacto se volvieron norma. Y nuevamente, los bancos centrales crearon cantidades históricas de dinero para evitar el colapso económico. En pocos meses se imprimió digitalmente más dinero que en décadas anteriores. Este periodo consolidó un cambio cultural profundo. El efectivo comenzó a verse como algo incómodo, incluso riesgoso. La población se acostumbró a depender casi por completo de sistemas digitales para sobrevivir económicamente. Al mismo tiempo, la inflación regresó con fuerza en varias economías, recordando que el dinero electrónico no es inmune a las viejas leyes económicas. Crear valor digitalmente no elimina las consecuencias reales. Así, crisis tras crisis, el sistema avanzó hacia un punto de no retorno. La infraestructura electrónica se volvió demasiado grande para ser revertida, demasiado integrada en el funcionamiento cotidiano de empresas, gobiernos y ciudadanos. El dinero físico pasó a ser secundario. El dinero digital se convirtió en el estándar. Pero esta nueva realidad trajo consigo un dilema silencioso. A medida que el dinero se vuelve más eficiente, también se vuelve más programable, más controlable. Y esto abre una pregunta fundamental sobre el futuro del poder económico. ¿Quién diseña las reglas del sistema digital? ¿Quién controla los interruptores invisibles? ¿Y qué ocurre cuando el dinero deja de ser solo valor y se transforma en un mecanismo de gestión social? Para entender ese dilema, es necesario observar los engranajes internos del sistema, mirar detrás de las interfaces amigables y las aplicaciones brillantes, descender al núcleo técnico y político donde el dinero electrónico realmente se crea, se mueve y se controla. Porque ahí, en esa arquitectura invisible, se encuentra el verdadero corazón del nuevo orden financiero.
Detrás de cada pago instantáneo, detrás de cada transferencia que parece ocurrir por arte de magia, existe una maquinaria compleja, silenciosa y altamente centralizada. El dinero electrónico no flota libremente en el aire digital. Circula por canales cuidadosamente diseñados, vigilados y regulados. Es un sistema de engranajes invisibles donde bancos centrales, instituciones financieras y plataformas tecnológicas trabajan en sincronía constante. En el centro de esta arquitectura se encuentran los bancos centrales. Aunque el público rara vez los ve, son los guardianes del pulso monetario. Cuando un banco central ajusta una tasa de interés o inyecta liquidez al sistema, no imprime billetes físicos en grandes cantidades. Simplemente acredita reservas electrónicas en cuentas bancarias. Con una orden digital, crea dinero base que se convierte en el combustible del sistema financiero. Este proceso, aparentemente técnico, tiene consecuencias profundas. Influye en la inflación, el empleo, el valor de las monedas y la estabilidad política. Luego están los bancos comerciales. Aquí ocurre uno de los mecanismos más malentendidos: la creación monetaria a través del crédito. Cuando un banco otorga un préstamo, no entrega dinero preexistente. Genera nuevos depósitos electrónicos. Es una expansión del dinero bancario que se registra instantáneamente en sistemas digitales. Así, la mayor parte del dinero que las personas usan diariamente no proviene directamente del Estado, sino de operaciones privadas respaldadas por regulación estatal. El dinero se multiplica en capas, como ecos sucesivos dentro de una red interconectada. Para que este sistema funcione sin colapsar, existen cámaras de compensación y redes interbancarias. Cada día, millones de transacciones se cruzan entre instituciones. Algunas se cancelan entre sí. Otras requieren transferencias de reservas reales. Este proceso ocurre en plataformas automatizadas que operan las 24 horas. Un retraso puede generar tensiones de liquidez. Una falla técnica puede paralizar mercados completos. En paralelo, los sistemas de pagos minoristas conectan al ciudadano común con esta infraestructura global. Tarjetas, aplicaciones móviles y billeteras digitales actúan como interfaces simplificadas de un sistema profundamente complejo. El usuario ve números en una pantalla, pero detrás múltiples intermediarios procesan, validan y registran cada movimiento. Cada transacción deja rastros digitales que pueden ser analizados, archivados y utilizados para evaluar comportamientos económicos. En los últimos años, una nueva capa se ha sumado a esta arquitectura: las monedas digitales de bancos centrales. A diferencia del dinero bancario tradicional, estas versiones digitales están diseñadas para ser emitidas directamente por el Estado en formato electrónico. No dependen de billetes ni necesariamente de bancos intermediarios. Son programables. Pueden incluir reglas automáticas, límites de uso, fechas de expiración, restricciones geográficas. Técnicamente representan un cambio profundo en la relación entre ciudadanos y autoridad monetaria. Este nivel de control abre posibilidades inéditas. Un gobierno puede distribuir ayudas económicas de forma instantánea y dirigida. Puede rastrear flujos financieros en tiempo real. Puede ajustar estímulos con precisión quirúrgica, pero también introduce riesgos estructurales. La concentración de datos financieros crea nuevas formas de vulnerabilidad. Un error de diseño, un ataque informático o una decisión política extrema pueden afectar directamente a millones de personas simultáneamente. A esto se suma el rol creciente de algoritmos. En los mercados financieros, programas automatizados ejecutan operaciones en microsegundos. Detectan patrones, reaccionan a noticias y ajustan posiciones sin intervención humana. El dinero electrónico ya no solo se mueve por decisiones conscientes. También fluye según lógicas matemáticas optimizadas para velocidad y rentabilidad. Esto ha aumentado la eficiencia del sistema, pero también su inestabilidad potencial.
Pequeñas señales pueden amplificarse en cascadas de ventas o compras masivas. La infraestructura física tampoco debe subestimarse. Centros de datos, cables submarinos, redes eléctricas y satélites sostienen el flujo monetario global. El dinero electrónico depende de energía, conectividad y estabilidad tecnológica. Un apagón no es solo un problema eléctrico, es una interrupción económica. Un fallo en una red de pagos puede detener cadenas de suministro enteras. La fragilidad ya no está en el metal, sino en los circuitos. Todo este sistema funciona sobre una base invisible: la confianza. Confianza en que los números representan valor real. Confianza en que las instituciones cumplirán sus compromisos. Confianza en que los datos no serán manipulados. Pero a diferencia del pasado, donde el dinero podía esconderse físicamente, ahora depende de infraestructuras centralizadas. Esto cambia la naturaleza del poder financiero. Quien controla los sistemas, controla el acceso. Quien gestiona la arquitectura, define las reglas del juego. Y este nuevo modelo no es neutral. Está profundamente influenciado por intereses geopolíticos. Países compiten por dominar estándares tecnológicos, sistemas de pago internacionales y monedas digitales soberanas. El dinero electrónico se ha convertido en una herramienta estratégica, una extensión del poder estatal, un instrumento de influencia global. Así, el dinero ya no es solo un medio de intercambio, es una plataforma, un sistema operativo económico sobre el cual se construyen políticas, mercados y relaciones internacionales. Y en este nuevo escenario, el campo de batalla ya no es visible. Se libra en servidores, protocolos y redes financieras globales. Allí donde el futuro económico del mundo se decide en silencio. Ese campo de batalla está activo hoy, más que nunca. Porque el dinero electrónico no solo está transformando la economía, está redefiniendo la manera en que las naciones ejercen soberanía, control y poder. Y sus efectos ya se sienten en cada rincón del planeta. En el presente, el dinero electrónico ya no es solo una innovación financiera. Es un territorio en disputa. Un espacio donde convergen intereses económicos, estrategias geopolíticas y visiones opuestas sobre el futuro del poder. Lo que comenzó como una herramienta para agilizar pagos se ha convertido en un factor decisivo en la competencia entre estados, corporaciones y bloques económicos. En este nuevo escenario, la soberanía monetaria se refina. Durante décadas, el control del dinero significaba emitir billetes, regular bancos y gestionar reservas. Hoy implica algo más complejo: dominar infraestructuras digitales, protocolos de pago y estándares tecnológicos. Un país que no controla sus sistemas financieros electrónicos depende inevitablemente de los de otros, y esa dependencia puede transformarse en vulnerabilidad estratégica. Estados Unidos, por ejemplo, mantiene una posición dominante no solo por el tamaño de su economía, sino por el papel central del dólar en el sistema financiero global. Gran parte del comercio internacional, de las reservas y de las transacciones electrónicas se realizan en dólares o a través de instituciones bajo jurisdicción estadounidense. Esto ha permitido que el dinero electrónico sea utilizado como herramienta de presión geopolítica. Sanciones financieras, exclusión de sistemas de pago y congelamiento de activos se ejecutan hoy con rapidez quirúrgica, sin necesidad de despliegues militares. Frente a este poder, otras naciones han comenzado a buscar alternativas. China ha avanzado de manera decidida en el desarrollo de su moneda digital soberana. El yuan digital no es solo un proyecto tecnológico, sino una estrategia de largo plazo para reducir la dependencia del dólar y reforzar el control interno sobre los flujos financieros. Al mismo tiempo, permite al Estado una visibilidad sin precedentes sobre la actividad económica. Cada transacción deja un rastro. Cada movimiento puede ser analizado. Europa, por su parte, se mueve con cautela. El euro digital
Busca equilibrar eficiencia, privacidad y estabilidad. Los debates internos reflejan una tensión profunda entre innovación y protección de derechos individuales. Porque el dinero electrónico, al ser rastreable por diseño, plantea preguntas incómodas sobre vigilancia financiera, anonimato y libertad económica. Preguntas que no tienen respuestas simples. En paralelo, el sector privado continúa expandiendo su influencia. Grandes plataformas tecnológicas procesan volúmenes de pagos que rivalizan con sistemas bancarios nacionales. En muchos países, una aplicación puede convertirse en la principal puerta de entrada al dinero electrónico. Esto genera una nueva forma de dependencia, no solo hacia el Estado, sino hacia corporaciones que operan bajo lógicas propias, guiadas por datos, algoritmos y modelos de negocio globales. El dinero se integra al ecosistema digital junto con redes sociales, comercio electrónico y servicios en la nube. Para los ciudadanos, el impacto es ambiguo. Por un lado, el dinero electrónico ha facilitado la inclusión financiera. Personas sin acceso previo a bancos pueden ahora recibir pagos, ahorrar y transferir fondos desde un teléfono móvil. En regiones donde el efectivo era inseguro o escaso, los sistemas digitales han impulsado la actividad económica. Por otro lado, esta inclusión viene acompañada de nuevas formas de exclusión. Sin acceso a tecnología, sin identidad digital o sin conexión estable, millones quedan fuera de un sistema cada vez más cerrado. La inflación reciente ha vuelto a poner el foco sobre el dinero electrónico. Durante años, la creación masiva de liquidez digital pareció no tener consecuencias inmediatas. Pero cuando las cadenas de suministro se tensaron y la demanda se disparó, los precios comenzaron a subir. El dinero creado electrónicamente demostró que sigue obedeciendo a las mismas leyes fundamentales de la economía. La diferencia es la velocidad con la que sus efectos se propagan. En este contexto, el dinero electrónico también se convierte en una herramienta de política social. Subsidios, ayudas y estímulos pueden programarse para cumplir objetivos específicos, gastarse solo en ciertos sectores, expirar después de un tiempo, ajustarse automáticamente según indicadores económicos. Esto abre posibilidades de gestión más precisa, pero también despierta temores sobre un futuro donde el dinero pueda condicionarse al comportamiento. Así, el sistema financiero global entra en una fase de transición permanente. No hay un modelo definitivo, hay experimentación, competencia y ajustes constantes. El dinero electrónico es flexible, pero esa flexibilidad implica incertidumbre. Cada avance técnico reconfigura el equilibrio de poder. Cada nueva infraestructura redefine quién decide y quién obedece. El campo de batalla ya no está delimitado por fronteras físicas. Se extiende a través de cables submarinos, centros de datos y acuerdos internacionales. Se libran normas técnicas, interoperabilidad de sistemas y confianza institucional. Y en este terreno, la velocidad es clave. Quien se retrasa pierde influencia. Quien innova sin control asume riesgos sistémicos. El dinero electrónico, en su forma moderna, no es solo un reflejo de la economía global, es uno de sus motores principales. Un motor potente, silencioso y difícil de detener. Y mientras continúa expandiéndose, deja una pregunta suspendida en el aire. Si el dinero es ahora un sistema digital, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo sobre él? La respuesta no llegará en un anuncio oficial, ni en una actualización tecnológica. Se revelará con el tiempo, a través de decisiones acumuladas, crisis futuras y la forma en que el poder elija utilizar o limitar esta nueva herramienta, porque el dinero electrónico ya está aquí. Y con él, un futuro que avanza más rápido de lo que muchos imaginan. Al final del recorrido, el dinero electrónico ya no parece una simple innovación tecnológica. Se revela como una transformación profunda de la relación entre poder, valor y sociedad. Lo que comenzó como una herramienta para acelerar pagos se ha convertido en una infraestructura invisible que sostiene la vida moderna.
Una corriente silenciosa que atraviesa gobiernos, empresas y hogares, moldeando decisiones sin mostrar nunca su rostro. El dinero siempre fue un reflejo de su época. El oro representó imperios territoriales. El papel simbolizó la expansión industrial y el auge del Estado moderno. El dinero electrónico, en cambio, pertenece a la era de la información. No se almacena en cofres, sino en servidores. No se transporta en barcos, sino en señales digitales. No se defiende con murallas, sino con protocolos criptográficos y centros de datos fortificados. Es un dinero sin peso, pero con consecuencias tangibles. Esta nueva forma de valor ha redefinido el ritmo de la economía. Las decisiones financieras se toman en segundos. Las crisis se propagan a velocidad de red. Los rescates se ejecutan con órdenes electrónicas. El tiempo económico se ha comprimido. Donde antes había días de margen, ahora hay milisegundos. Y en ese entorno acelerado, el margen de error se vuelve más peligroso. Pero el cambio más profundo no es técnico, es cultural. La relación emocional con el dinero se ha transformado. Ya no se siente al gastarlo, no se ve desaparecer de una billetera física. Solo se observa un número que disminuye en una pantalla. Esta distancia psicológica altera el comportamiento humano, modifica patrones de consumo y redefine el significado del ahorro. El dinero se vuelve abstracto, pero sus efectos siguen siendo reales. Estrés financiero, desigualdad, dependencia económica. Al mismo tiempo, el dinero electrónico ha abierto oportunidades impensables hace apenas una generación. Ha conectado economías rurales con mercados globales. Ha permitido que pequeños emprendedores operen sin infraestructura bancaria tradicional. Ha facilitado transferencias internacionales instantáneas. Ha reducido barreras de entrada al sistema financiero. En muchos lugares ha sido una herramienta de progreso tangible. Sin embargo, cada avance trae consigo una sombra. La concentración de datos financieros crea nuevas asimetrías de poder. Quien controla la infraestructura, controla el acceso. Quien diseña los sistemas, define los límites. La línea entre eficiencia y vigilancia se vuelve difusa. Entre seguridad y control. Entre estabilidad y dependencia. El dinero electrónico, al ser programable, introduce la posibilidad de condicionar el comportamiento económico de formas que antes no existían. El futuro no está escrito, pero sus contornos ya se insinúan. Monedas digitales soberanas, pagos biométricos, sistemas financieros automatizados, integración total entre identidad digital y dinero. Cada una de estas piezas avanza lentamente, pero con una dirección clara. Mayor digitalización, mayor velocidad, mayor interconexión. El desafío no es detener el cambio, sino gobernarlo. Diseñar reglas que equilibren innovación y derechos, tecnología y humanidad, eficiencia y libertad. Porque al final, el dinero no es solo un sistema económico, es un espejo social. Refleja prioridades colectivas, estructuras de poder y valores culturales. El dinero electrónico amplifica ese reflejo, lo vuelve más nítido, pero también más implacable. Expone desigualdades con mayor claridad, acelera consecuencias, reduce márgenes de improvisación. En las próximas décadas, el mundo no debatirá únicamente sobre inflación, tasas de interés o crecimiento. Debatirá sobre quién controla los sistemas digitales, quién define los estándares globales, quién tiene acceso y quién queda fuera. El dinero electrónico será una pieza central de ese debate. No como un tema técnico, sino como una cuestión de soberanía, derechos y equilibrio global. Así, regresamos a la paradoja inicial. El dinero nunca fue tan intangible, nunca fue tan poderoso. Vive en circuitos pero mueve ejércitos económicos. Es invisible, pero condiciona millones de vidas. Fluye en silencio, pero deja huellas profundas.
Y mientras la humanidad avanza hacia una economía cada vez más digital, una verdad permanece intacta. El dinero, en cualquier forma que adopte, sigue siendo una construcción humana. Y como toda construcción humana, puede ser utilizada para construir estabilidad o para profundizar fracturas. El futuro del dinero electrónico no depende solo de la tecnología. Depende de las decisiones colectivas que se tomen hoy, de las reglas que se establezcan, de los límites que se respeten. Porque el sistema ya está en marcha. Y lo que está en juego no es únicamente cómo pagamos, sino qué tipo de mundo estamos diseñando sobre esta nueva base invisible.